La resistencia o resistor, como también se le denomina, es un elemento eléctrico que podemos ver en infinidad de circuitos eléctricos debido a su gran aplicación. ¿Pero qué es la resistencia? La resistencia o resistor es un componente que presenta una oposición a la circulación de corriente eléctrica a través de un circuito. Podemos ver un ejemplo de resistencia en la parte superior derecha. En la parte inferior derecha podemos ver su simbología eléctrica. Se puede representar con los dos símbolos eléctricos que se ven en la parte inferior. Podemos decir que la función o principal aplicación de la resistencia es impedir que a través de un elemento electrónico del circuito eléctrico circule una mayor intensidad de corriente de la que se necesita, evitando así que el elemento en sí se deteriore o se estropee. La resistencia eléctrica se mide en ohmios, según el sistema internacional, y su valor puede calcularse mediante la ley de Ohm. La ley de Ohm podemos verla en la parte derecha, de manera que podemos calcular el valor de la resistencia mediante el cociente entre la tensión y la intensidad de corriente. Si la tensión se expresa en voltios y la intensidad de corriente en amperios, obtenemos la resistencia en ohmios. Existen muchos tipos de resistencias diferentes en el mercado y se diferencian unas de otras por su valor óhmico o valor de resistencia. El valor óhmico puede identificarse mediante el código de colores que posee cada resistencia. Podemos ver la tabla con las distintas columnas y los distintos valores óhmicos que podemos encontrar en el mercado. Ejemplos de ello pueden ser resistencias con un valor óhmico de 120 ohmios, 12 kiloohmios, 560 kiloohmios, entre otros. Recordemos que la K representa kiloohmios en este caso y la M megaohmios. Podemos ver un ejemplo de cómo determinar el valor óhmico o el valor de la resistencia eléctrica de una resistencia o resistor a través de sus bandas de colores. Podemos ver cómo en la tabla que se muestra podemos relacionar los distintos colores de la resistencia en función de si es su primera, segunda o tercera banda y también del color que podemos observar en la cuarta banda. Comencemos por la primera. En la primera banda tenemos un valor de 0 a 9, como podemos ver en la columna de primera banda, y en función del color de esa primera banda tenemos un valor. En la resistencia tenemos el color naranja en la primera banda. Por lo tanto, tenemos un 3 como primer número. En la segunda banda tenemos otro 3, ya que el segundo color, es decir, el color de la segunda banda también es naranja. Por lo tanto, los dos primeros números o dígitos que vamos a obtener van a ser un 3 y un 3. En la tercera banda tenemos que considerar que hay que multiplicar en función del color de esa banda. Por lo tanto, la tercera banda en este caso es el color café, por lo que tendríamos que multiplicar por 10. Por lo tanto, si tenemos un 3 de la primera banda, otro 3 de la segunda banda y un por 10 de la tercera banda, tendríamos que multiplicar el 33 por 10, con un valor de 330. Por lo tanto, a partir de estas tres primeras bandas, obtenemos que esta resistencia concreta, con esas bandas de colores, tiene un valor óhmico de 330 ohmios. Y además, observando la cuarta banda, podemos obtener el valor de la tolerancia para esta resistencia concreta. La tolerancia hace referencia al rango de valor óhmico que puede tener la resistencia por encima o por debajo del valor que hemos calculado. Es decir, nos determina un pequeño margen de error. Por lo tanto, para esta resistencia, la tolerancia podría tener un valor de 2% si en la cuarta banda tuviera el color rojo, un 5% si fuera dorado y un 10% si fuera plateado. Como el color de la cuarta banda es el dorado, la tolerancia de esta resistencia es de un 5%. Por lo tanto, a partir de los colores de estas cuatro bandas,
podemos determinar que el valor de la resistencia es de 330 ohmios con una tolerancia del 5%. Y esto quiere decir que el valor real que puede tener una resistencia con estos colores para estas 4 bandas es de un rango de valores que oscila entre el menos 5% de 330 y el más 5% de 330. Es decir, si calculamos el 5% de 330, pues el valor real puede oscilar entre un valor de 330 más su 5% y un valor de 330 menos su 5%. De esta manera podemos determinar que no todas las resistencias, aunque tengan los mismos colores para sus bandas, deben tener exactamente el mismo valor óhmico. Por eso se debe considerar el valor de la tolerancia para poder oscilar entre distintos valores en su resistencia. Y para finalizar, podemos decir que las resistencias se utilizan en infinidad de aplicaciones, muchas de ellas que podemos ver a día de hoy, y que uno de tantos ejemplos en los que podemos ver el uso de este componente eléctrico es el uso para conectar una fuente de alimentación a una bombilla, siendo algo tan básico y tan cotidiano como podemos ver en cualquier instalación eléctrica. En la parte derecha podemos ver un esquema de un circuito eléctrico en el que se considera una fuente de alimentación nombrada con la letra E para su valor de tensión, una resistencia denominada con la letra R para su valor de resistencia eléctrica y una bombilla que se designa con la letra L en la parte derecha.